tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este webinar de Plan de Gestión de Riesgo Anti-Inundaciones. Vamos a tener la oportunidad de dar un recorrido sobre la preparación en la respuesta para inundaciones, aprovechando la experiencia vivida reciente del huracán Eta y Ota en Centroamérica y la afectación que se vivieron en varios países de la región. Para este webinar va a ser la introducción de bienvenida a la señora secretaria ejecutiva del CEPRENAP, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias, ingeniero Vélez. Muy buenas tardes, estimados participantes. Es como siempre para todo el equipo de CEPRENAP un honor contar con su presencia y sobre todo que nos dediquen un espacio dentro de sus apretadas agendas para conectarse y aprovechar estos espacios de aprendizaje que hemos creado para ustedes. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a Enrique García, representante regional para América Latina y el Caribe de NIAR, quien con su amplia experiencia y trayectoria en el ámbito de la respuesta a la emergencia nos ha colaborado en esta ocasión para trasladarnos todas esas riquezas y toda la experiencia que ha acumulado desde instancias de cooperación internacional como Oxfam Internacional y una amplia experiencia en la respuesta de toda Sudamérica. Muchísimas gracias, Enrique, en nombre del CEPRENAP y de todos los países miembros. Te agradecemos este espacio que nos dedicas para trasladarnos tu experiencia y sobre todo tus conocimientos. Hoy damos inicio a un ciclo de formación que busca resaltar esas acciones que estamos gestionando desde el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central para el fortalecimiento de la cultura de resiliencia en nuestra región y en República Dominicana, buscar cómo la gestión y la respuesta ante inundaciones puede abordarse adecuadamente. Empezamos este ciclo de webinars abordando el tema Plan de Gestión de Riesgo ante Inundaciones. A través de este ciclo de formación deseamos externar nuestra preocupación como ente coordinador de la Gestión Integral de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Sistema de la Integración Centroamericana, esa preocupación que tenemos a todo nivel respecto al aumento en la frecuencia, en la severidad de los desastres y sobre todo en las amenazas hidrometeorológicas, debido en parte a esos factores relacionados con el cambio climático. Para todos es de conocimiento que somos de las regiones más vulnerables ante los efectos del cambio climático y que cada vez nos vemos más expuestos a situaciones de desastres. De esta manera buscamos con este tipo de fortalecimiento de capacidades y estos procesos formativos, buscamos poderles guiar a ustedes participantes a que conozcan sobre la temática de gestión integral de riesgo, cómo relacionar, conocer y trasladar las acciones estratégicas que estén dirigidas hacia esa reducción del riesgo de desastres, que se puedan aplicar en sus países, en sus sitios de trabajo y sobre todo que abordemos en las medidas, en las políticas, en el área legal, técnica, económica y sobre todo a nivel institucional, todos estos instrumentos que hemos venido desarrollando desde nuestras instancias, desde nuestros entes coordinadores, para reducir los efectos destructivos tanto en la población, en la vida y sobre todo más bien en los medios de vida de las personas y las comunidades que están más expuestas y que se afectan de mayor manera ante la ocurrencia de un desastre. Las herramientas prácticas que son existentes, que también nos permiten guiar ese análisis de los sistemas institucionales a nivel internacional, nacional o local en la gestión integral de riesgo, que nos permita también conceptualizar y proporcionar de aquí en adelante un desarrollo de capacidades, pero sobre todo que se orienten adecuadamente y estratégicamente a responder esas demandas de nuestra población. Estamos conscientes que también tenemos que seguir promoviendo la implementación efectiva de todas las herramientas de los sistemas de reducción de riesgo de desastres y que todo esto depende de la solidez de las capacidades institucionales que vayamos promoviendo, de los actores claves en los diferentes niveles de gobierno, a nivel del sector privado, de organismos de sociedad civil, organizaciones internacionales, todos los actores humanitarios que nos vemos involucrados en una respuesta a una emergencia, para que tengamos toda la capacidad de tener una coordinación efectiva entre todos los actores en todos los niveles. Desde nuestra instancia, CEPRENAP, que estamos impulsando la creación de planes, programas, guías, talleres
entre otros, que nos permitan más bien comprender las vulnerabilidades, crear mecanismos de coordinación, así como proporcionar herramientas y metodologías para evaluar las estructuras existentes y las capacidades de las instituciones a cargo de la gestión integral de riesgo y protección civil y de todos los actores que estamos involucrados en una respuesta a nivel nacional y a nivel regional. Todo esto con el fin de mejorar nuestra eficacia e integrar los temas de reducción de riesgo de desastres y la acción al cambio climático en la planificación del desarrollo, y promoviendo un especial énfasis en las zonas más vulnerables o más propensas a los desastres, en esos sectores que están mayormente expuestos y en estos grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Finalmente, los invito a que estén siempre pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros anuncios. Hemos ya anunciado todo el ciclo de webinars que tenemos desarrollado para ustedes durante todo el mes de abril, que nos va a permitir seguir construyendo esta región de oportunidades, este fortalecimiento de una Centroamérica más resiliente, pero que también nos permita mejorar la comprensión de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades, pero también de identificar nuestras debilidades, nuestros retos y sobre todo las amenazas que enfrentan las estructuras institucionales existentes en la gestión integral de riesgo y sobre todo las implicancias que tiene sobre los procesos de cambio institucional que están en curso. Solo así podremos fortalecer nuestra región para que sea, como lo decía anteriormente, una región de oportunidades, una región segura, sostenible y sobre todo resiliente. Así que muchísimas gracias nuevamente, estimados participantes. Esperamos tenerlos en todo el ciclo. Recuerden que tenemos preparado un diploma de participación a los que participen en todo el ciclo de webinars de preparación y respuesta que tenemos programado en el mes de abril. Nuevamente mi agradecimiento a Enrique García y a la organización NIAR y a Patricio también Fuentes, quien también está colaborando al CEPREDENAC con la cooperación suiza para el desarrollo para poder propiciar estos espacios de fortalecimiento de capacidades. Éxitos y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias, licenciada Claudia Herrera, por esas valiosas palabras para dar inicio a este importante webinar del día de hoy. Quiero decirles que la dinámica que utilizaremos en el día de hoy va a ser una dinámica, 1 hora de exposición del licenciado Enrique García, y posteriormente tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas, las cuales pueden ir ustedes accediendo a través en la pantalla inferior, preguntas y respuestas, en el icono de Q y A. Ahí pueden colocar sus respuestas y al final pues les daremos la pregunta, perdón, después le daremos la respectiva respuesta al final de la conferencia. En el día de hoy nos acompaña el licenciado Enrique García Hidalgo, asesor humanitario salvadoreño con más de 20 años de experiencia en gerencia de programas humanitarios, actualmente representante regional para América Latina y el Caribe de la red global ONG Sur NIAR, consultor con Crescendo Internacional para la Fundación Bill y Melinda Gates. Acompañó a CAPRADE en el diseño del plan de implementación de la Estrategia Andina para la Gestión de Riesgo de Desastres, asimismo en el diseño e implementación del fortalecimiento de capacidades para la concertación regional de gestión de riesgo CRGR de Centroamérica. Con Oxfam Internacional manejó diversos programas tales como respuestas ante sequías del corredor seco de Centroamérica, la respuesta al terremoto de Ecuador en el año 2016, la respuesta a inundaciones y deslizamiento de Mocoa, Putumayo en Colombia en el 2017, los terremotos de Guatemala en 2014-2012, la atención a inundaciones y terremotos en El Salvador en el 2001 y la atención del impacto del fenómeno del Niño en 10 países de Latinoamérica, entre otros. El licenciado Enrique García es profesor de segunda enseñanza en Historia y Literatura, graduado en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala en el año de 1980, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Mulá Abierta en El Salvador en el 2000 y ha cursado diversos estudios de gestión de riesgo, incidencia y proyectos de desarrollo. Adelante, por favor, con nuestra valiosa información, licenciado Enrique García. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a CEPREDENAC, a Claudia específicamente por esta invitación y gracias a Eduardo y Patricio por la facilitación de este panel. Espero que se escuche bien, no hay problema con el sonido. Perfecto, lo escuchamos muy bien, licenciado. Voy a abrir ahora mi ponencia para que todos puedan verla. Yo trabajo para una red que se llama NIR, Red de ONG del Sur, empoderando las respuestas ante emergencias.
con la participación de más de 200 ONGs de Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Vamos a estar hablando del plan de gestión de riesgos ante inundaciones. En relación a las inundaciones, ¿qué lecciones hemos aprendido o cuáles no hemos aprendido del huracán Iota y Eta, que nos afectó a varios países de la región durante finales del año pasado? Y quería hacer una breve introducción en relación a que no es una evaluación lo que he realizado, son comentarios, lecturas a través de los periódicos, a través de amistades que trabajan en el sector humanitario en diversos países de la región, a través de leer algunos informes y decirles que también ha sido bastante complicado encontrar evaluaciones, lecciones aprendidas, quizá porque ha sido muy reciente el evento, pero sería interesante tener una mayor información pública al respecto porque hay mucho interés de aprender de estas lecciones. O sea, pareciera que los eventos se repiten y nos vuelven a golpear en la misma zona o, como decimos en Latinoamérica, en el mismo callo. En primer lugar, vamos a hablar de qué pasó. En segundo momento, qué es la gestión de riesgo de desastres a nivel muy general. Y algunas lecciones que estamos aprendiendo o queremos aprender de este nuevo fenómeno. Como repito, pues hay poca información, no hay mucha información al respecto. Hay mucha información de los daños, de la catástrofe, del evento, pero poca información alguna información de lo que se hizo en un primer momento por parte de las entidades de gobierno y entidades privadas, y muy poco de los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se ha logrado, qué se está haciendo actualmente, cómo continúan los planes, proyectos y programas? Entonces, lo que estoy haciendo es un acercamiento con la información y me voy a enfocar más en dos países, que es Guatemala y Honduras, por ser los países con mayor afectación y por ser también los países donde encontré mayor información. En primer lugar, para muchos de la región de Centroamérica que conocen este impacto, sabrán toda la situación que sucedió. El 3 de noviembre, el huracán ETA, que de categoría 4, impactó las costas de Centroamérica, afectando a más de 7 países. Una semana después, nuevamente, afectando Centroamérica y también la isla de San Andrés y Providencia de Colombia, serían impactados por el huracán Iota, ya de categoría 5. Ambos huracanes dejaron, a grosso modo, más de 9.9 millones de personas afectadas, decenas de comunidades incomunicadas e inaccesibles por inundaciones y deslizamientos, 740 instalaciones de salud afectadas, daños graves e inoperativas a estas instalaciones. Cabe precisar, como todos sabrán, que dicha situación se vio agravada por la actual pandemia del COVID-19. Estos son datos que pueden corroborar con OPS. ¿Qué pasó en el caso de Honduras? Según el informe desarrollado por CEPAL a petición del gobierno hondureño, los daños de las dos tormentas son de aproximadamente 1.879 millones de dólares. Y una reducción del 0,8% en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Tomé estas cifras, que son las cifras, digamos, más oficiales de CEPAL, aunque hay cifras que difieren, escuchando, por ejemplo, las primeras informaciones de Cancillería de Honduras, pero me atuve más a estas informaciones de la Comisión Económica para América Latina. Y a esto se suman los daños provocados por la pandemia. A nivel humanitario, más de 4 millones de personas afectadas, con 2.5 millones de personas en necesidad. Esta información viene del periódico Deutsche Welle de Alemania. En Guatemala también los dos huracanes que se convertidos en depresión tropical causaron la muerte de 61 personas y la desaparición de 99, según el conteo divulgado por las autoridades. Se evacuaron más de 311,000 personas y hubo daños y a personas afectadas por más de 1.7 millones de habitantes, especialmente en los departamentos de Alta Verapaz e Isabel, según los datos de la Secretaría General de Planificación, CGPLAN,
y la CONRED. También tenemos alguna información de Nicaragua. Las tormentas dejaron al menos 21 fallecidos, 160,000 refugiados y pérdidas por más de 742 millones de dólares, de acuerdo a datos proporcionados por la BBC de Londres. Ahora, ustedes en los países tienen mucho mayor información de los daños y las situaciones que sucedieron, de cantidad de muertos, destrucción de los bienes, destrucción de cultivos. También algunas personas, algunas ONGs de Guatemala me informaban de que no toda la información está disponible porque no hubo levantamiento de daños en todos los territorios afectados, como en la agricultura, los territorios, etcétera, ¿no? Entonces los daños pueden ser mucho más cuantiosos. Sin embargo, estos datos oficiales ya nos dan la imagen de la magnitud del daño. Para entender qué es lo que es, qué lecciones hemos aprendido, también me preguntaban qué es la gestión de riesgo. Bueno, tomando los datos, la información que proviene del sitio de Sendai, del sitio de la gestión de riesgo de desastres de UNDRR, la gestión de desastres es la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres para prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir el riesgo existente y gestionar el riesgo residual. Si se fijan, hay tres palabras claves ahí: prevenir nuevos riesgos, reducir el riesgo existente y reducir y gestionar el riesgo residual. Y así contribuir al fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de pérdidas por desastres. Resiliencia es una gran palabra. Yo he hecho este pequeño gráfico en donde vemos como los grandes componentes que trabajamos en acción humanitaria, que es la respuesta inmediata, la preparación para los próximos desastres, la prevención ante los desastres, la reconstrucción, la recuperación, la rehabilitación hasta llegar a la resiliencia. Son elementos claves que manejamos en los programas y proyectos de gestión de riesgo de desastres. Queriendo enfocarnos más en las acciones de la gestión del riesgo de desastres, encontramos la que se llama gestión prospectiva del riesgo. Son las posibles actividades que abordan y tratan de evitar el desarrollo de nuevos o mayores riesgos de desastres. Se centran en abordar los riesgos de desastres que pueden desarrollarse en el futuro si no se aplican políticas de reducción de riesgo de desastres. Buenos ejemplos son la planificación del uso de la tierra, los suministros de agua resistente a desastres, etc. Estamos previniendo, conociendo el territorio, conociendo las condiciones, las capacidades, se previene. Y aquí mostrarles nada más esta fotografía impactante de la NASA que muestra la tremenda inundación provocada por ETA e Iota en el Valle de Sula, Honduras. Los que conocen ese valle saben que es muy plano, casi al nivel del mar, y donde drenan dos grandes ríos, de los grandes ríos que hay en Honduras, como el Chamelecón, etcétera. Y entonces ahí se concentró toda esta inundación. También tenemos la gestión correctiva, es decir, aquellas acciones que reducen o eliminan los riesgos de desastres que ya están presentes y que deben de gestionarse. Por ejemplo, aquí vemos las carreteras dañadas, en este caso también en Honduras, en donde vemos que ya fue dañado esa infraestructura y habrá que reconstruirla, pero reconstruirla de otra forma para que sea más resiliente ante los nuevos desastres, o reubicar a las poblaciones que han sido afectadas y que sabemos que en ese territorio ya no podrán vivir, o activos expuestos. Esta es lo que llamamos la gestión correctiva. También ya hablamos de las actividades compensatorias de gestión de riesgo de desastres. Fortalecen la resiliencia social y económica de las personas y las sociedades frente a un riesgo residual que no puede reducirse eficazmente. Esto incluye actividades de preparación, respuesta, recuperación, pero también una combinación de diferentes instrumentos de financiamiento como fondos nacionales de contingencia, crédito contingente, seguros y redes de reaseguros y seguridad social. Toda esta información de lo que es gestión de riesgo de desastre, ustedes lo pueden encontrar en el sitio de UNDRR. Ahí está la terminología
aprobado por Naciones Unidas para que muchas veces tratamos de conocer temas o usar palabras diferentes, pero tenemos esta terminología común para entendernos entre todos y que les invito a conocerla si no la conocen, que es muy básica y muy importante. Y tenemos el ejemplo de este tipo de actividades compensatorias como las medidas que toman los bancos, ¿no? Como en este caso los bancos de Guatemala ante la pandemia anunciaron medidas temporales para apoyar a los guatemaltecos, una medida que se repitió en casi todos los países de la región. Ahora, si queremos hablar de lecciones aprendidas, que es, digamos, el tema que más nos interesa en este webinar. En primer lugar, comentarles que son mis apreciaciones, no es una evaluación porque no hemos tenido acceso ni el tiempo necesario para hacer, no es una evaluación que se está haciendo de las acciones de los países, de los gobiernos, ni de las instituciones, sino que son apreciaciones desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Entonces, uno de lo que nos enseña es que sí tenemos avances en Centroamérica. Uno de los avances es a nivel regional. Tenemos una institucionalidad fuerte como ese CEPREDENAC, con diversas políticas y estrategias. Tenemos la PCGIR, la Política Centroamericana de Gestión Integral de los Riesgos. Tenemos el Plan de Reducción de Riesgo de Desastres, que se ha actualizado. Estos dos instrumentos se actualizan periódicamente. Si no recuerdo mal, ya estamos en la segunda versión. También tenemos esta nueva plataforma de información y coordinación para las emergencias y un campus virtual, entre otras acciones que ya nos mencionaba Claudia, que vienen desarrollando desde el CEPREDENAC, que es la coordinación entre todas las entidades de defensa civil, protección civil, de gestión de riesgos de la región. Pero también me detuve a investigar un poco en Guatemala, ¿no? En Guatemala tenemos, al menos en febrero del 2011, se aprobó la Política Nacional para la Reducción de Riesgo de los Desastres. Tenemos también una institucionalidad seria y fuerte, como es la Secretaría de Planificación, la CEGEPLAN, CONRED, que es la coordinadora para los desastres, el INCIBUME, que es la entidad que investiga los riesgos, meteorología, etcétera, vulcanología, y otras entidades como MAGA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente, que son parte de toda esta institucionalidad. También tenemos un sistema de información en el caso de emergencia de desastres, como MISEDE. Tenemos sistemas de alerta temprana desarrollados en todo el país o en partes importantes del país. Y a nivel del caso de Honduras también encontré que hay avances en políticas y estrategias. Tenemos en el caso de Honduras el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Honduras, la PNGIRH. Tenemos la Política de Estado para la Gestión Integral de los Riesgos, aprobada en el 2013. Tenemos una institucionalidad fuerte como es el SINAGER y COPECO como su entidad ejecutora, ¿no? Esto, entre otras, que ustedes en los países conocen mucho mejor y con más detalle de todos los avances en políticas, institucionalidad y estrategias que han habido en estos años. Estos avances en políticas y estrategias nacionales y regional han permitido una mayor capacidad en la planificación, en la identificación de los riesgos, en el desarrollo de sistemas de alerta temprana, en acciones claves para prevenir cuando las tormentas llegan, así como la organización de las evacuaciones, la atención a los albergues, etcétera, entre otras acciones. Es importante también identificar a través de los distintos medios y testimonios, medios de comunicación y testimonios a través de los medios televisivos, periódicos, blogs, etcétera, la alta solidaridad mostrada por la misma población que fue la primera en responder. Tenemos múltiples ejemplos de esta solidaridad mostrada de la misma población, que es la primera que se moviliza porque es la primera afectada. Entonces el vecino ayuda al vecino, los jóvenes, las mujeres, los niños, las personas mayores, todo el mundo entra en acción. Pero también encontramos muchos testimonios
mostrando el heroísmo de los cuerpos de socorro, Cruz Roja, Cruz Verde, todas las demás entidades de socorro, los bomberos, los sistemas de Copeco, Conred, mostrando siempre heroísmo en rescate, salvando vidas, aliviando sufrimientos, mostrando el avance que ha habido en estas entidades de primera respuesta, ¿no? De rescate, etcétera. O sea, eso es un acumulado que tiene la región debido a que, como tenemos eventos continuos, también nuestros sistemas nacionales se fortalecen, se capacitan y ha contado con muchas diversas capacidades y fortalecimiento de capacidades, y eso se muestra en este tipo de eventos, ¿no? De la capacidad adquirida, el conocimiento, la experiencia que se tiene. He tenido la oportunidad de estar en otros países en emergencias en donde tienen menos eventos, son menos seguidos como que en Centroamérica, y por lo tanto cuando les sucede un evento de este tipo quedan un poco sin saber qué hacer, ¿verdad? Porque no, la misma realidad nos entrena en Centroamérica. Los continuos eventos de desastres como son los terremotos, las inundaciones, las sequías, etcétera, eso permite que nosotros estemos activos y que no se nos olvide menos pues lo que tenemos que hacer. Las mismas familias están más preparadas, ¿no? Y también se identifican una diversidad de actores nacionales e internacionales respondiendo inmediatamente para aliviar el sufrimiento de la población. Y vemos desde Naciones Unidas, ONGs internacionales, ONGs nacionales, iglesias, distintos sectores apoyando con los recursos que tienen, con la cooperación internacional, con la cooperación nacional, tratando de responder y aliviar el sufrimiento de la población. Y eso es un buen síntoma también de la fortaleza que existe en nuestros países de Centroamérica. Eso es como un reconocimiento a estos avances que se tienen. Pero también tenemos que hablar de las brechas. ¿Cuáles son esos vacíos, eso que continuamente estamos identificando? Una primera brecha que logré identificar, a pesar de estos avances que hemos mencionado, entre las principales brechas podemos mencionar, uno, a la falta de planificación territorial o la falta de implementación de las planificaciones ya desarrolladas en otros casos. Hay poca, digamos, se encuentran planes de planificación territorial, propuestas de forestación, propuestas medioambientales, propuestas para reducir los riesgos, pero no siempre se ha logrado y se identifica la implementación adecuada o la total desimplementación de las mismas por distintos factores, por falta de recursos, por falta de prioridad, por falta de interés, porque después del evento probablemente se nos olvide y pensamos que ya no va a volver a suceder, como en unas inundaciones en El Salvador, que me decía la gente, no, primero Dios, la próxima vez no nos inundamos. O sea, simplemente va a volver a suceder. Y hay múltiples ejemplos donde vemos, y yo recuerdo mucho en las inundaciones de los ríos del Salvador, que se desbordan con las tormentas tropicales, lo que mencionaban muchos colegas y leía en algunos artículos sobre que los ríos tienen memoria. Y sin embargo construimos en los cauces de los ríos, ¿no? Recuerdo muy bien en el río Paz, que es frontera Guatemala-El Salvador, de visitar unas comunidades, unas viviendas totalmente anegadas, inundadas, y cuando le preguntaba a la población me decía, no, es que fíjese que aquí pasaba el río antes, pero luego rellenaron, hicieron obras y construyeron vivienda. Y el río, ese era el cauce del río, y sin embargo habían infraestructura vial y construcciones de viviendas de alto costo, porque de cemento, no eran ranchitos. Lo mismo pasa en los ríos, como el río Lempa, el río Paz, el río Jiboa, etcétera, que justamente hace unos años también en otra inundación en la ribera, en el cauce del río Jiboa, que inundó unas comunidades, justamente donde antes pasaba el río, ahí volvió a pasar. Entonces, hay que recordar eso, ¿no? Que los ríos tienen memoria. Hoy también en la mañana, hablando con unos colegas de Guatemala, me decían que en Alta Verapaz hay muchos lugares donde nace el agua, donde eran fuentes de agua, pero ahora hay comunidades.
Y la gente de las comunidades decía, no, pero es que aquí siempre hemos vivido y nunca ha pasado eso. La pregunta es, ¿cuánto llevan viviendo ustedes ahí? Y dice la gente, no, es que hace más de 100 años no habían comunidades aquí y aquí eran fuentes de agua y ahora los habitamos. Entonces el agua, las fuentes de agua, los ríos tienen memoria. Y traigo a colación este comentario muy interesante de un experto Iturralde Binent de Cuba, que dice que se debería realizar cartografía de la extensión de las áreas que resultaron inundadas por ETA para compararlas con los mapas de pronósticos ya existentes y ajustarlos. Probablemente encontremos cartografía de algunos lugares, pero hay que ajustarlos a la nueva realidad. Aprovechando estos mapas, se han de determinar áreas primarias de alimentación de los terrenos anegados, el curso de las corrientes eventuales, cuyo flujo generó daños adicionales a la propia inundación, determinar las áreas de drenaje, tanto primario como secundario. Es necesario estudiar, si es posible, realizar obras de ingeniería que faciliten la conducción de los flujos rápidos para tratar de limitar los daños. Se deberían establecer cuáles obras funcionaron como represas inesperadas, carretera, muro, etcétera, para construir mejores desagües, a fin de que las aguas no se embalsen. Me llamó la atención, ¿verdad? Porque este estudioso cubano estudiando el fenómeno de ETA en Centroamérica y el Caribe, con muy buen aporte. Para mí esa sería una primera lección aprendida. Otra segunda gran lección que no estamos aprendiendo, creo yo, es la alta deforestación de las cuencas altas, medias y bajas en nuestros países. Y traigo a colación este comentario de un estudioso hondureño, Portillo Reyes, que dice, es evidente que la conservación de los bosques y el buen manejo de los recursos naturales no ha sido prioridad para los gobiernos, llámese nacional, municipal, como sea. Creo firmemente que si hubiésemos tenido un orden correcto desde el año 2003, cumpliendo con la ley de ordenamiento territorial y respetando los bosques, áreas de agricultura y construcción donde corresponde, catastróficos golpes como el que nos dio ETA e IOTA hubieran sido mínimos y no de la magnitud como que nos afectaron. Creo que es una buena reflexión porque muchas veces encontramos buenos estudios, buenas políticas, buenas leyes, pero en qué medida se han logrado cumplir o han sido prioridad para, no solamente para los gobiernos nacional y municipal, sino para la población, para las entidades sociales, para sociedad civil, etcétera, ¿no? Un tercer comentario que encontré interesante y como una lección aprendida es que los sistemas de alerta temprana no siempre funcionan con la debida celeridad ante los fenómenos. Un comentario que hace Carlos Colindres, el gerente nacional de riesgos de Cruz Roja Hondureña, dice, para dar una atención de calidad en tiempo adecuado, fallaron muchas cosas, como los sistemas de alerta temprana, porque no hay tecnología adecuada y disponible en el país que permita hacer una proyección y previsión certera. Muy llamativo, ¿verdad? También tenemos conocimiento en otros países en donde se construyen, se diseñan sistemas de alerta temprana a nivel comunitario, pero quedan luego abandonados. Termina el proyecto y todo el mundo se olvida del sistema de alerta temprana, o se diseñan sistemas de alerta temprana comunitario que no están ligados a nivel municipal o ligados con el Sistema Nacional de Protección Civil, sino que son iniciativas muy buenas, pero que quedan abandonadas. Pero también tenemos sistemas que sí funcionan como buenos ejemplos. Un buen ejemplo es el sistema de alerta temprana que durante muchos años ha evitado mayores catástrofes en el Bajo Lempa. Un sistema de alerta temprana construido hace muchos años, ¿no? Con las bordas para mitigar los riesgos a lo largo de la cuenca, de la cuenca baja del río Lempa. Y sin embargo, nos decía estudiosos de la cuenca que eso no le dé una falsa seguridad a la población. Como ya contamos con un sistema de alerta temprano, como ya contamos con albergues para evacuar la zona, como ya contamos también con un buen sistema de comunicación, de comunicaciones, y como ya tenemos bordas bastante bien elaboradas con proyectos millonarios, pues ya estamos bien. Y no nos dicen estos algunos estudios de hace varios años en El Salvador. Eso es una falsa seguridad.
porque el río siempre en algún momento va a desbordar. Los ríos, las inundaciones son permanentes porque estamos en la cuenca baja del río Lempa, el principal río de El Salvador. También otra de las lecciones aprendidas en torno a las construcciones vulnerables. Y nuevamente cito a Iturralde Vinent. Dice, en muchas poblaciones de nuestro archipiélago, como en Centroamérica, la crecida de los ríos y la acumulación de agua en las partes bajas mal drenadas promovieron la penetración de agua fangosa en no pocas viviendas y diversas instalaciones, destruyendo muebles, equipos y las propias construcciones. Los vientos, por su parte, arrancaron techos y tumbaron paredes. Todo esto ocurre cuando las obras se han ejecutado con pocos recursos, sin los materiales y diseños que soporten los embates de los vientos fuertes y el empuje del agua, o que están ubicados en donde no deberían de estar, ¿no? Me gustaría ir haciendo varias conclusiones porque me gustaría mucho más la participación, las preguntas, los comentarios que puedan hacer ustedes como participantes, que tienen, muchos de ustedes tienen conocimientos de estos fenómenos como las inundaciones, sus causas, sus posibles soluciones, las lecciones que vamos aprendiendo en los países. Recientemente hubo hace un par de años las inundaciones en el norte de Perú, ¿verdad? Que también afectaron mucho y hay muchas comunidades que fueron anegadas en Piura y en la zona de Lambayeque. Entonces, hay muchas lecciones en América Latina, y así como lo que les estoy mencionando, como en Mocoa, en Colombia, y en muchas otras regiones. Por lo tanto, es como lecciones que podemos compartir de lo que funciona, de lo que no funciona, o de qué deberíamos de ir proyectando desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde las distintas entidades. Algunas conclusiones son, han habido avances en la gestión de riesgo de desastres, gracias a los múltiples esfuerzos gubernamentales, regionales, de organismos internacionales y nacionales, de la sociedad civil, de la población misma. Sin embargo, con los impactos del cambio climático y la falta de seguimiento a los planes, políticas y estrategias, eventos como los de ETA y IOTA nos muestran las enormes brechas para que nuestros países reduzcan su vulnerabilidad y aumenten su resiliencia. Es tarea de todos, sí, pero hay mayores grados de responsabilidad en los tomadores de decisión y especialmente los gobernantes. Esto es pues lo que yo quería plantearles, y dejo a los facilitadores para que nos guíen en lo siguiente. Muchísimas gracias, licenciado Enrique García. Muy interesante su presentación en el día de hoy. Ahora vamos a continuar siguiendo la dinámica con las preguntas y esta sección pues la va a conducir el licenciado Patricio Fuentes. Adelante, por favor, Patricio. Bueno, mientras que el licenciado Patricio, que que tiene algunos problemas con la parte de audio, vamos a iniciar con la primera pregunta. La hace Estelvana Competis, que estamos de acuerdo, usualmente no estamos realizando bien la gestión prospectiva de riesgo y trabajamos en prevención y seguimos enfocados en la atención. No trabajamos en prevención de riesgos y si estamos enfocados en la atención de emergencias y gestión correctiva. También hay otros comentarios de Richard Claudio, que dice falta de seguimiento de conformación de los PMR en las áreas vulnerables y equipamientos y capacitación. Edwin Loarca hace un comentario que dice que excelente presentación y teniendo en cuenta el cambio climático de Centroamérica es vulnerable ante dicho fenómeno. ¿Qué estrategias se están implementando a nivel regional y por país? Entonces le damos la palabra al licenciado Enrique García. Muchas gracias. De acuerdo con el primer comentario, estamos más enfocados en
en la reactiva, en la gestión de riesgo reactiva, que en la prospectiva, en la preparación, en la prevención. Siempre nos preguntamos por qué, y hay muchos estudios que ha hecho la UNDRR sobre que más vale $1 en prevención que $1 en respuesta. Pero recientemente un estudio que estuvimos llevando a cabo o revisando, encontramos que de las $20.000 millones que hay en la acción humanitaria, en las donaciones de los grandes donantes, los países donantes como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, España, el año 2019, que fue las últimas cifras que estuve leyendo, cerca de $20.000 millones invertidos en la acción humanitaria, el 99 punto y fracción era para respuesta y menos del 1% para la prevención. Ahí nos indica que hay algo que nos está fallando. Es falta de recursos, es falta de visión, es falta de ver más en la perspectiva para invertir más en la prevención. ¿Qué tanto nuestros gobiernos pueden incidir para que estas políticas de donaciones o de préstamos vayan más a invertir en la prevención que en la respuesta? ¿Qué tanto las leyes nacionales como la actual ley de Conred, que se está actualizando y hay una propuesta en el Congreso de la República de Guatemala, va en este nuevo enfoque prospectivo o se mantiene en la fase de respuesta? Ese es un gran reto que tenemos desde gobiernos y desde sociedad civil, ¿verdad? Y también desde la cooperación internacional, como les mencionaba, menos del 1% en el mundo está invertido en la prevención. El 99% está invertido en respuestas a los conflictos, a las guerras, a los desastres naturales o de origen natural, porque no hay naturales, ¿verdad? Falta de seguimiento justamente, o sea, una de las cosas que me llamó la atención al empezar a investigar el tema en este par de días que me han pedido esta ponencia, no encontré ninguna evaluación pública. Puede ser que haya evaluaciones internas, ¿no? Ni de gobiernos, ni de entidades no gubernamentales, ni de Naciones Unidas que nos permitan ver, bueno, a 3 meses de ETA y OTA, a 4 meses hemos logrado esto, estamos aprendiendo esto. Encontré un documento sobre la transferencia de efectivo, un estudio que han hecho algunas ONGs internacionales, en donde señalaban justamente un estudio de mercados y cómo propiciar más el uso del efectivo, transferencia de efectivo, cuando se dan estos fenómenos. Pero eso fue como digamos, una gota en el mar, ¿verdad? No encontré muchos estudios. Posiblemente los haya, pero no son públicos. Entonces, una de las falencias, otra de las brechas es la información. No hay suficiente información pública para que podamos estudiar qué está pasando con estos fenómenos, cómo va el proyecto de reconstrucción de Honduras, si hay o no hay proyecto de reconstrucción en Guatemala. No lo encontré. En Honduras sí hay un plan, pero cómo va ese avance, si se están obteniendo los fondos, si se está implementando, es parte de la información que el público debería de conocer. Y por supuesto que el cambio climático nos hace más vulnerables. Somos, según la German Watch, de las regiones, la segunda región más vulnerable del mundo, después de las pequeñas islas del Pacífico en Asia. Centroamérica y el Caribe es de la segunda región más vulnerable ante el cambio climático, y ha habido iniciativas desde CEPRENAC, desde el CCAD, los organismos del Sistema de Integración Centroamericano, por visibilizar esta situación, por desarrollar una estrategia más conjunta. No lo hemos logrado. Nos agarra divididos como países, nos presentamos ante estos organismos internacionales, unos en un grupo, otros en otro grupo, hay que decirlo, ¿no? No estamos como unidos frente a este gran dilema que estamos ya viviendo, que es el cambio climático, y agarra a las sociedades centroamericanas divididas en distintos bloques, ¿no?, en el mundo, y no hemos logrado unificarnos. Es un gran reto como CCAD, el de cambio climático, que es el que lidera este tema, y ellos nos podrán dar
una información más detallada de los grandes esfuerzos que se están haciendo, pero también de los grandes retos que no, o brechas que no se logran trabajar, ¿no? Desarrollar. Gracias. Gracias, licenciado Enrique. Y pues quería pedirles a todos el favor de, les acabamos de enviar por el chat un cuestionario y una forma para que sea diligenciada por todos y cada uno de ustedes. A continuación va a seguir el licenciado Patricio Fuentes con las preguntas. Gracias. Gracias, Eduardo. Las disculpas, el caso estaba hablando con el micrófono apagado, a veces pasa. Vamos con la otra pregunta de Hugo Cerrón. Dice que si acaso se investiga, o en este caso Enrique sabe de algún tipo de alerta temprana que haya utilizado la frecuencia de radio aficionado. Dice que en Perú se tiene esa inquietud. Con relación a esta, no conozco, no sé si ya están actuando los radioaficionados, que ha sido una experiencia muy valiosa en muchos años atrás. Recientemente no he visto yo, puede ser que haya, ojalá que alguno de los que están participando en este webinar nos pudiera iluminar en esta información. Ok, muchas gracias, Enrique. Después tenemos una pregunta de Bruno Benítez. Dice, ¿qué coordinación existe en la región del Caribe ante enfocar la prevención como nivel de prioridad frente a la gestión de riesgo ante inundaciones? Yo sé, así como existe en cada región un organismo regional, en el Caribe existe el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe de Naciones, que tiene también su organismo de gestión de riesgo de desastres y que también tiene su organismo de participación en el cambio climático. Es un esfuerzo bastante difícil porque son múltiples islas con múltiples idiomas. Tenemos por un lado Cuba y República Dominicana hablando español, Haití hablando francés y creol, y muchas islas, Guadalupe hablando francés, y muchas las pequeñas islas de habla inglesa, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar varias veces estas experiencias y estos esfuerzos desde Guyana, Barbados, República Dominicana, Cuba, Haití. Hay muchos esfuerzos, sobre todo como CARICOM, pero las distancias, los tamaños, es mucho más complicado. Entre ellos sí existe mucha coordinación, mucho esfuerzo de trabajo conjunto. Sin embargo, los que hemos hemos tenido la dicha de participar en estos grupos regionales organizados por las Naciones Unidas, UNDRR, nos damos cuenta que falta la integración, ¿no? Como el idioma nos separa un poco y ya nos cuesta juntarnos y intercambiar experiencias, sobre todo con el Caribe inglés y francófono. Entonces, América Latina nos sentimos muy cómodos hablando una lengua más común como es el español con distintos acentos, pero nos cuesta mucho acercarnos a esa otra realidad, ¿no? Como son las islas del Caribe, en donde el mayor problema no es tanto las inundaciones, sino los huracanes con los vientos fuertes. Se pueden imaginar una isla pequeña como Barbados de 200 kilómetros cuadrados, con una población de un poco más de 200,000 habitantes, no tienen para dónde irse, pues, o como Granada, ¿no? Como San Vicente y las Granadinas. Son pequeñísimas islas que tienen un gran conflicto y por lo tanto hay este esfuerzo de las pequeñas islas a nivel del mundo para unirse y hacer un frente común para apoyarse mutuamente y recibir el apoyo, sobre todo ante el impacto del cambio climático. Es un esfuerzo que hay que seguir más de cerca y no hemos logrado desde la región, desde CAPRA, desde CEPRENAC, de nuestros países, hacer como una relación más estrecha con ellos. Ok, muchas gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta de Alan Moreta. Dice, si no hay organismo de dicha respuesta, ¿quiénes son los que entran en este papel? El organismo de respuesta. Sí hay organismos de respuestas, sí hay, cada gobierno tiene una entidad de respuesta de defensa o protección civil, en cada país tiene distinto nombre. En el caso de Guatemala está CONRED, la Comisión Nacional para Reducción de Desastres. En el caso de Honduras está el SINAGER con COPECO.
En el caso de El Salvador, Protección Civil del Salvador, Nicaragua, recuerdo yo que se llama, creo, SINAGER, Panamá, Costa Rica, todos los países tienen un sistema de defensa civil o protección civil que ha incrementado sus capacidades, que tiene más capacidad para desarrollar sistemas de alerta temprana, fortalecimiento de capacidades en lo que es el riesgo, identificar las amenazas, prever las evacuaciones, manejar los albergues. O sea, sí hemos crecido, pero también desproporcionalmente ha crecido la amenaza, porque hay otros factores subyacentes que son mucho más potentes, como por ejemplo el crecimiento de la pobreza, el crecimiento desordenado de la población que habita zonas que no son habitables, la deforestación, digamos, la pérdida de biodiversidad. Es decir, si solo vemos desde protección civil o defensa civil, este enfoque sería lo que hemos dicho anteriormente y algunos comentaron, emergencista. Bueno, vamos a responder como los bomberos, pues, que esa es su función como bomberos. Y muchos sistemas de protección civil y muchas ONGs que hemos trabajado la respuesta humanitaria, respondemos como el bombero. Cayó el golpe y vamos corriendo a resolver, y es loable, es muy importante, y hay que seguir haciéndolo y hay que seguir fortaleciendo esas capacidades. Pero si no lo vemos desde el punto de vista más de prospectivo, preventivo, vamos a seguir teniendo eventos más catastróficos. Muchas gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta de Anonymous, no nos parece su nombre. Dice, ¿cuánto es el porcentaje de mortalidad, si es que usted tiene ese dato claramente, que se sufre en Honduras por las inundaciones? No tengo la cifra exacta, pero sí ha disminuido, ¿no? No recuerdo si fueron 23,000 o qué cantidad de muertos hubo en el Mitch, a los cientos de miles que hubo ahora en esta catástrofe, en esta inundación. O sea, en todo el mundo tenemos que han disminuido los impactos, han bajado los índices de mortalidad frente a los fenómenos de origen natural, como las inundaciones o los terremotos, etcétera. Sin embargo, sigue siendo alto. O sea, con un muerto que haya es suficientemente preocupante, ¿no? Pero sí, el índice de mortalidad, según diversos estudios, no lo tengo a la mano, pero sí yo he hecho ese estudio, esa lectura, a través de diversas estadísticas que manejan los riesgos de desastres, como Desinventar. Ustedes pueden hacer esa investigación a través de Desinventar. Ustedes pueden encontrar cómo van bajando los índices de mortalidad en todos los países, incluido Honduras. Sin embargo, todavía tenemos muertos, ¿no? Hace poco, en el mes de junio, que hubo Ágata y Cristóbal, las tormentas tropicales que afectaron El Salvador, todavía tuvimos muertos. Pocos, 12, 14, no recuerdo la cifra, pero es que no debería haber uno. Todavía los índices han bajado, pero todavía tenemos que hacer esfuerzos para que no haya uno solo. Ok, muchas gracias, Enrique. Después tenemos una pregunta de Andy Esteves, que dice que los gobiernos no apoyan en un 100% a las instituciones de socorro y muchas veces no los dotan de equipos necesarios. Su pregunta en el fondo es qué podemos hacer para concientizarlos del rol que juegan los equipos de socorro, instituciones de socorro, y el rol que tienen ellos ante estas situaciones como gobierno, entiendo la pregunta. Sí, yo creo que este tipo de eventos son, lamentablemente, pues, porque son desastres que afectan a la población en sus cultivos, en sus bienes, en sus activos, en sus vidas, etcétera. Sin embargo, son una gran oportunidad para mostrar el trabajo que hacen los cuerpos de socorro. Es cuando se pueden visibilizar, es cuando pueden incidir, no solamente mostrando lo que hacen. Es importante, por ejemplo, veo la labor de la Cruz Roja hondureña, la Cruz Roja guatemalteca, que tienen buenas páginas web que muestran su trabajo a través de los medios y la prensa, para después acercarse a las autoridades o a la empresa privada o a los donantes para poder recabar más fondos para seguir haciendo su labor. Eso es importante. O sea, la búsqueda de fondos para los cuerpos de seguridad y para todos los que trabajamos en gestión de riesgo es una clave. ¿Y cómo podemos hacerlo? O sea, no basta con hacer las cosas si no se dan cuenta los demás.
y no basta con darlo a conocer, sino hacemos incidencia directa. Yo he visto muy bien el trabajo que han hecho cuerpos de seguridad en El Salvador, como Cruz Roja, Cruz Verde, comandos de salvamento, que tienen un acercamiento permanente a la Asamblea Legislativa salvadoreña, precisamente para que sean incorporados en el presupuesto nacional, presupuesto de El Salvador. Y tiene en los últimos años, por ejemplo, Cruz Roja salvadoreña tiene un aproximado entre 2.5 y 3 millones de dólares en el presupuesto nacional, aparte de los fondos que puedan obtener de la cooperación. Y también comandos de salvamento, 200, 300, 400 mil dólares, Cruz Verde algo similar. Es decir, pero es gracias a su trabajo, no solamente de ir a hacer el rescate, sino también hacer incidencia en los tomadores de decisión, en este caso, la Asamblea Legislativa. Yo sé que en otros países no sucede ese fenómeno, y eso sin perder su independencia, su autonomía, sus principios humanitarios, ¿no? Ese creo que es un buen ejemplo para otros cuerpos de socorro en la región. Muchas gracias, Enrique. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos en la... perdón, acaba de aparecer la última, si no me equivoco. No, está bien. Esa era la última pregunta que teníamos en el cuestionario. Así que, entendiendo que no hay más preguntas, quiero agradecer a Enrique por su excelente exposición en el día de hoy. Creo que fue muy incentivante para todos los participantes. Tuvimos hoy día un número, el pic más alto fueron 236 participantes, así que veo que fue una presentación que llamó mucho la atención y que, como le comentaba Enrique, fuera de cámara, digámoslo así, nosotros estábamos organizando siempre webinars muy dedicados al tema de respuesta, de búsqueda, rescate, etcétera, y nos hayamos tocado un poco el tema que también es muy importante acerca de la gestión del riesgo y contar con la participación de gente como Enrique, que tiene una tremenda experiencia en estos procesos. Así que muy agradecido, Enrique. Creo que a nombre de todos los que estuvieron participando hoy día, quiero transmitirte esas palabras. Muchísimas gracias por la oportunidad, y yo sé que si fuera un webinar súper activo, tendríamos muchas más lecciones que aprender por la experiencia de los participantes. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Patricio. Le damos un cordial saludo a todos y los esperamos en nuestro próximo webinar de hoy en 8 días. Muchísimas gracias y feliz día para todos.